Hola Javier, Hola Gonzalo, ¿cómo te va? bien, bien, ¿y tú cómo estás? Qué bueno verte. Sí, tanto tiempo que no nos veíamos. La verdad, la verdad. ¿Nos has andado por acá, por Chile? Este año estuve eh, en enero, a principios de año. A principios Ya. de año. Te pido disculpas que estoy mal de la voz, o sea, que estoy Ah, como, por eso te escucho bajo, sí, te escucho muy bajito. sí, estoy con, por ahora no es gripe, vengo zafando bastante bien, pero viste que la garganta la tengo media de la miseria. Ah, sí. Siempre la verdad que me gustó mucho tu trabajo, me pareció muy lindo el tipo de sociología que hacía sobre temas de sociedad civil, con reflexiones que no tampoco son tan comunes, quizás porque a mí me gusta mucho también este campo de estudios en torno a la participación ciudadana, su vínculo con la gestión pública, el rol de las organizaciones de la sociedad Ujú. civil. Entonces empezamos, si querés, contame un poquito cómo fue que te definiste por ser sociólogo, cómo fue tu discernimiento más vocacional en Ujú. ese sentido. Bueno, yo diría que yo estudié, digamos, en la educación media antes del golpe militar. Salí de la educación secundaria, digamos, el 71 e ingresé a la universidad 72. El golpe militar fue en septiembre del 73. Entonces me tocó en realidad un periodo de un enorme cambio entre que me decidí y lo que me resultó, digamos, ser finalmente. Creo que en la vocación, yo salí de la secundaria a los 16 años. Lo único que sabía es que me interesaba mucho el área social, y no me gustaban las matemáticas. O sea, después aprendí que las matemáticas podían ser bonitas también, pero mucho después, mucho después. Eh, ya era tarde ya. Y entonces, bueno, dentro de ese ámbito, creo que la pregunta, que además siempre me sigue rondando, digamos, lo que me interesaba saber era por qué la gente pensaba como pensaba. ¿Ah? O sea, ¿de dónde salía eso, esa manera de pensar de la gente, digamos, así en términos generales? Y por lo tanto estaba como por la psicología social. Esa era como un poco, no tenía ninguna idea de qué es lo que era la sociología, salvo haber leído algunas cosas de los Matelar en Chile sobre medios de comunicación. Toda esa parte me parecía muy interesante, como este descubrimiento de que detrás de lo manifiesto hay cosas, hay estructuras de significado, hay cosas latentes. Eso me parecía muy, muy interesante. Y también, que una cosa divertida, podemos decir, es que yo había en la televisión en ese tiempo. La televisión en Chile era universitaria. Había un canal estatal, hay un canal estatal, y los demás eran de las universidades. Entonces la Universidad Católica tenía un programa de ese tiempo de debate los días domingos, y ahí participaban muchos, participaron varios de los que eran, en el fondo, fueron después mis profesores o mis mentores, ¿no? Que eran los sociólogos de la Católica. Y yo los veía como una gente extraordinariamente inteligente, que creían sabérselas todas, y que eran bastante arrogantes también. Entonces yo decía, yo quiero saber eso, pero no quiero ser arrogante. No quiero ser como ellos, porque en realidad, y bueno, finalmente por razones, porque me parecía claro, como una manera de mirar las cosas muy por encima, en fin, ¿no? En ese tiempo los sociólogos tenían mucha, muy buena prensa, digamos. Eran muy bien vistos como gente que sabía más o menos todo, o sea, sabía lo fundamental. Así como después fueron los economistas, digamos, en ese momento eran los sociólogos, que entendían. Te acordás de algunos nombres, Gonzalo? ¿De qué nombres? Bueno, esos eran Manuel Antonio Carretón, Tomás Mulián, José Joaquín Brunner, los sociólogos de la Católica. Y los Matelar, bueno, no los conocí, pero los había leído su estudio. Ellos hicieron un estudio sobre el mercurio, ¿ah? Sobre cómo, qué es lo que hay detrás del mercurio. Entonces esas cosas bueno, eh, y entonces yo quería estudiar en la Universidad de Chile, no en la Católica, porque me daba cuenta que había una cuestión, yo creo que de clase más bien, ¿ah? Que es lo que sucede, como gente muy inteligente que ha roto, digamos,
En Santiago la Universidad Católica es una universidad de élite, o sea, una universidad de las clases altas. Ahora hay otras más, pero en ese tiempo era, y sigue siéndolo. Entonces, bueno, esa combinación da como resultado gente que sabe muchas cosas y siempre dice cosas muy interesantes, pero una actitud un poquito soberbia, digo. Pero bueno, pero las cosas, uno a esa edad, digamos, las cosas se dieron de otra manera y terminé en la Universidad Católica siendo un sociólogo de la Católica. Así que la formación fue muy especial porque estábamos en plena reforma universitaria y entramos con un currículum. Sociología era una facultad dominada por la izquierda católica, digamos, en la que estamos, este tipo de nueva izquierda, digamos. No habían casi comunistas, socialistas, pero sí había muchos del MAPU, digamos, que era como, no, era de la católica en realidad, la mayoría. Y entonces había una idea de hacer un currículum basado, en vez de partir como de la teoría y de la metodología, a partir de las prácticas, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me venía muy bien, pero que duró lo que dura un suspiro. O sea, digamos, iniciamos así y teníamos historia también, cosas que antes no tenía la formación de sociología, y también teníamos economía política, que también tenía su prestigio en el tiempo, ¿no? Entonces, fue un currículum muy interesante y tuve clases con gente como Franz Hinkelamer, que estaban, digamos, estaban en Chile. O sea, había un movimiento intelectual extraordinariamente fuerte, e interesante, un momento muy, muy, muy estimulante. Pero duró un año y medio y en septiembre del 73 se vino todo abajo, y esa formación se terminó, el currículum se rediseñó y los nuevos que se hicieron cargo consideraban que esas prácticas sociológicas eran turismo sociológico y no, que tenían algo en realidad. O sea, no es que tampoco no tuvieran ninguna razón, pero lo que ocurrió es que en realidad también dentro de lo que se produjo después del golpe, algunas personas se tuvieron espacios para seguir trabajando, especialmente en la Flaxo, justamente los que te menciono, Murián, Garretón, Lechner, en fin, estaban ahí y habían otra gente que permaneció. Y en sociología, la verdad es que nos dieron como la licencia para tomar los seminarios que consideramos interesantes y una formación básica, reforzaron un poco metodología y teoría y luego hagan lo que quieran, pero váyanse rápido, ¿no? Ese era más, pero tenía mucho susto a los estudiantes. Por supuesto, el O ambiente sea que era, te dio para terminar la carrera en la Católica. La pudiste claro, se interrumpió unos meses, pero luego, a diferencia de la Universidad de Chile, por ejemplo, que se cerró y echaron a todos los estudiantes, o sea, a muchos estudiantes, acá no, acá había una cosa más moderada en la Católica. Finalmente fue ventajoso desde ese punto de vista, obviamente, para mí, y claro. viendo eso. Y después, ¿cómo siguió tu itinerario de formación sociológica? Entonces, bueno, entonces ahí, como digo, eso fue la formación, yo diría, fue para mi generación muy dispersa, fue muy variada, no es una formación sistemática. Por ejemplo, en la Universidad de Chile había una formación metodológica fuerte, había un profesor que era como una especie digamos, de dictador de eso, y no salía, nadie se titulaba, sino salía con una cosa bien diseñada y bien, ¿no? Con metodología cuantitativa, etcétera. En la Católica no pasaba eso. Entonces pero al mismo tiempo eso mismo nos permitió, bueno, mucha apertura, ¿ah? O sea, y además el periodo posterior al golpe realmente fue un tiempo en el cual teníamos mucho tiempo disponible. O sea, antes teníamos una enorme actividad política, social, intelectual, le dedicábamos algo al estudio, pero no mucho. Y en cambio después, en realidad lo que hacíamos era estudiar, y mucho, y muchísimo, digamos. Entonces diría que es una formación heterodoxa y no muy sistemática, perdón, ¿eh? Y no muy sistemática, pero muy abierta y muy interesante. Agradezco eso porque el espacio político y la sociedad estaban en una situación muy dramática. Por lo tanto, fue un cierto privilegio poder terminar más o menos a tiempo. Y ahí yo me vinculé principalmente con estudios
con lo que sería hoy día como estudios de la ideología, estudios culturales, estudié semiología y estructuralismo lingüístico y esas cosas con otros profesores que no estaban ahí en la carrera, pero que con los cuales pudimos trabajar. Entonces aprendí mucho. Y yo diría, yo pondría eso como un punto fuerte. Siempre me siguió interesando la cultura, ese tipo de cosas. Eh, y luego, y luego creo que la otra puntal importante fue trabajar sobre el pensamiento de Gramsci, con un profesor que venía, un doctorante que venía volviendo de Italia, digamos, como se había ido como una persona mayor que yo, Juan Eduardo García Huidobro, que es experto en educación, y él trajo, digamos, y nos hicimos como varios seminarios con él, así como para conocer qué era esto, digamos, que era justamente una mirada sobre el ámbito, la relación entre política y cultura, o sea, eso era lo que estaba ahí en juego. Eh, Esa es como la formación inicial. Ahora, en términos profesionales, yo me fui por distintas razones dedicando a temas de política social, a vincularme sobre todo con lo que era el trabajo solidario que empezaban a hacer al alero de de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas en ese primer periodo. Yo egresé, digamos, terminé mis cursos a fines del 76. Egresar de sociología era como egresar de terrorismo en Chile, o sea, no había mucha diferencia, no era algo que no existía espacio académico, así como para desempeñarse, no existía espacio profesional, y desde el punto de vista del prestigio habíamos pasado de ser como esta profesión tan valorada a ser sospechosos o de terroristas o de izquierdistas o de comunistas, en fin, entonces en un medio en el cual eso era. Entonces la verdad es que era una situación compleja, digamos. Pero más o menos en esa época, yo de hecho tuve un tiempo trabajando al comienzo como ayudante en lo que quedaba de sociología en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y eso también se cerró el 70. Incluso llegué a hacer un curso. Primero fui asistente, ayudante, profesor ayudante, y luego alcancé a hacer un curso y cerraron ese departamento, me expulsaron de ahí, expulsaron a todos los que estaban ahí, no solamente a mí, y por lo tanto eso se cerró completamente y yo me empecé a vincular, como te digo, con las iniciativas de trabajo solidario que empezaron a surgir justamente en ese momento, ¿no? A propósito de los problemas de ajuste económico, cesantía, hambruna, o sea, estábamos en una situación, sobre todo el 75, 76, extraordinariamente dura, y la iglesia, como tú sabes, en Chile tuvo, digamos, sobre todo la iglesia de Santiago, un rol muy importante en proteger y estimular, digamos, con apoyo de cooperación, de donde surgieron después los organismos no gubernamentales. O sea, yo empecé a trabajar en algo que después se transformó en una fundación, Fundación Misio, una fundación dentro. Eso me permitió vincularme al mundo popular, a los barrios, a los barrios periféricos, a las poblaciones, y de ahí no, como que seguí trabajando en eso durante mucho tiempo. Después empecé a trabajar con una organización evangélica en trabajo con jóvenes, talleres para jóvenes pobladores. Entonces me fui internando en ese, que era una mezcla, digamos así, entre trabajo social, sociología, educación. También después en el año 80, entonces ese primer periodo es eso, o sea, ahí como que estuve en ese tipo de trabajos, no haciendo investigación realmente, propiamente tal, sino que más bien intervención, diseñando programas, diseñando talleres, haciendo educación popular. Y luego me integré en el año 81 a una institución que se llamó, porque ya terminó, Eco Educación y Comunicaciones, una ONG ya, formada por gente que yo no conocía, pero que eran de la generación de mis profesores, que habían sido exonerados de la universidad, que se habían ido al exilio o a estudiar, qué sé yo, y estaban regresando y formaron esta institución que quería fomentar la educación popular, las comunicaciones y el trabajo con las comunidades cristianas de base. Y entonces ellos reclutaron a un grupo pequeño de jóvenes
profesionales que habían estado trabajando en Chile, ellos venían de fuera, y entonces yo entré junto con una colega, Irene Aburto, y dos colegas historiadores jóvenes, Pedro Emilio y Mario Garcés, y conformamos en conjunto con Juan Eduardo García Huidobro y otro que se llama Rodrigo Vera, que se dedicaba a educación también, un equipo de educación popular. Y ese equipo ahí sí hizo y empezó a hacer una, digamos, investigación-acción, llamémoslo así, y formación de educadores, una especie de formación de segundo piso. Yo seguí trabajando con jóvenes, junto con Irene, pero adicionalmente empezamos como a formar a la gente que estaba haciendo trabajo solidario, que estaba en la Vicaría de la Solidaridad, que estaba en los organismos de la Pastoral Juvenil, en fin, múltiples cosas que había, no solamente de iglesia, porque ya en ese momento empezaban a crecer otras cosas. Entonces fuimos como, y eso nos obligó y publicamos ahí una serie de cuadernos de educación popular, nos obligó a sistematizar, a formular, digamos, lo que venía de la matriz de Paulo Freire, hicimos una reformulación de eso, y desarrollamos nociones como trabajo social popular, en fin, una serie de cultura política, cultura popular y política, ese tipo de temas fueron las que, el sentido político de la educación, en una línea en general orientada por la idea de que los planteamientos marxistas, tradicionales, clasistas, estaban siendo desafiados por una realidad más heterogénea y que en términos, había que desarrollar herramientas de fortalecimiento del tejido social para poder enfrentar, no tanto en el plano político, digamos, súper estructural, llamémoslo así, sino que en la disputa, muy gramsciano, en la disputa cultural y en la disputa político-social frente a lo que la dictadura implicaba como instalación de un nuevo orden. Y ahí estuve, ahí esa fue yo diría mi segunda formación relevante, porque ahí fuimos un equipo bien autogestionado, con un espacio de libertad como impensable en el contexto que teníamos. Claro que tuvimos problemas y de pronto estábamos asustados y escondidos y amenazados, pero al mismo tiempo desarrollamos entre nosotros un trabajo como te digo, educadores, historiadores, sociólogos y también teólogos, en fin, bien interesante, teníamos mucha libertad para poder hacerlo dentro del pequeño círculo y del mundo ese que se fue desarrollando, que era esa red de ONG, digamos, y de organizaciones sociales, porque no eran solo ONG, sino también organizaciones que, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, tuve muchos vínculos muy interesantes con liderazgos de jóvenes que surgieron en ese tiempo. Y ahí sí publicamos sobre juventud popular, publicamos sobre educación popular y después hice un trabajo con Mario Garcés sobre las protestas en el periodo de los 80, que hubo, digamos, un conjunto de movilizaciones, publicamos un libro sobre la protesta y tratando de interpretar eso. Me fui en el año 87 a estudiar a Francia, a hacer lo que sería hoy día un máster, en ese tiempo allá se llamaba DBA, tenía otro sistema, con Alain Touraine, que fue una persona que ayudó mucho a los chilenos a, digamos, a desarrollar la sociología en Chile. Él era casado con chilena y había empezado sus investigaciones acá y era muy cercano. Entonces, varias personas, varios sociólogos sobre todo y sociólogas, fueron allá, estudiaron con él y yo fui uno de ellos, digamos. Eh, una generación un poquito posterior la mayoría fue antes, pero yo fui en el 87, 88 y ahí hice una primera tesis sobre, justamente sobre desarrollo de la sociedad y, bueno, en ese momento estábamos justo en el momento en que se empezaba a abrir iba a abrirse la transición política. Yo terminé y fue el plebiscito, digamos, sucesorio acá, etcétera. Entonces era sobre movimientos sociales, la temática que estudiábamos con Túnez, y su proyección política. Y creo que de ese tema casi como que no he salido más, digamos, ¿no? O sea, como que por distintos lados de distintas maneras. Esa fue una tesis que no se publicó, pero a mí sí me sirvió mucho para bueno, que no, bueno, teníamos algunas, publicábamos. La materialidad del trabajo es interesante porque
publicábamos, bueno, lo que hacían y hacen las ONG, documentos de trabajo, materiales de difusión, también materiales de tipo audiovisual. Me tocó participar en realizar como videos y no realizarlos, sino que colaborar, videos, diaporamas, folletos, y también hacíamos formación, talleres, todo lo que implica ese mundo, digamos. Y ahí cuál era, Gonzalo, la idea central de esa tesis? ¿Cuál era el argumento central, lo que planteabas ahí? el argumento central era que en ese momento el debate era si la dictadura había transformado a la sociedad en un sentido tan profundo que predominaba que la sociedad en realidad estaba regida por la anomia y estaba, digamos, no tenía una capacidad no podía surgir de ahí nuevos movimientos, digamos, capaces de enfrentar el escenario que había. Y en la tesis defendía, en el fondo, las condiciones que eso en realidad dependía de las condiciones políticas, que había una relación entre las condiciones políticas en las cuales esto se podía desarrollar una alternativa y el despliegue de las potencialidades de la sociedad. Un ejemplo eran justamente los jóvenes populares, que eran los símbolos de la anomia, o sea, como que lo que hacían era como disruptivo, pero que no tenía ninguna proyección. Nuestra tesis era, en determinado escenario no tiene proyección, pero si las condiciones del desarrollo político dieran una oportunidad, llamémoslo así, eso sí tendría potencial porque no es válido leerlo exclusivamente como no. Y porque yo trabajaba con ese sector y con el sector poblacional, ambos vistos de la misma manera. La izquierda tradicional veía digamos, a la clase obrera como una que podía tener protagonismo, y el resto de los partidos políticos en realidad estaban pensando cómo controlar a esos sectores y organizar una transición en donde esos actores en realidad no tenían espacio. Entonces había una tesis política de fondo, que era si necesitábamos una democratización más amplia, con mayor protagonismo de los actores sociales, y la tesis sociológica era que existía una cierta potencialidad eh, que podía desplegarse y que también podía frustrarse. Ese es más o menos te diría la síntesis. Y eso, bueno, y después regresé en el 88 y seguí trabajando ahí, pero luego vino la transición y en la transición ya la viabilidad de las ONG era muy difícil y entonces yo busqué también hicimos revistas. A propósito de la práctica, o sea, en ECO teníamos una revista que se llamaba Calicanto, que era sobre desarrollo local y movimientos sociales. Teníamos un taller de coyuntura sociopolítica que reuníamos con dirigentes y de ahí se sistematizaba. Y además teníamos esta revista. Dábamos cuenta de actividades de los nuevos municipios que estaban surgiendo, las nuevas propuestas, en fin, etcétera. Y, y también entre el 77 y el 92 fui parte y director un tiempo de una revista política, digamos, ilegal pero no clandestina, le decíamos nosotros. O sea, nuestra revista no es clandestina, tratábamos de ser lo más parecida a una revista abierta, pero éramos ilegales porque no había permiso para hacer eso. Se llamaba Crítica con K, y ahí hacíamos reflexión política, pero también difusión de pensamiento social. No sé, recuerdo haber publicado una entrevista a Turén, otra a Laclau, en fin, Presorsky, en fin, o sea, los grandes debates que habían. Entonces, a propósito de trayectoria, yo creo que todo eso es parte de un cierto tipo de trayectoria que no se parece mucho a la trayectoria tradicional esperada de un académico, digamos. Yo llegué a la universidad, propiamente tal, después de que me echaron de la Chile a mediados de los 70, llegué de vuelta en el año 2005 en la universidad que estoy ahora. Y entre medio hice clases en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano a partir del 90, por invitación de Manuel Antonio Garratón, justamente, pero solamente como profesor hora, digamos. Como profesor ahí, hice clase unos años y después, como estaba metido en, qué sé yo, evaluaciones y cosas de ese tipo, como consultor, no tenía mucho tiempo y lo dejé, hasta que después regresé como a la universidad
en otras condiciones en otro momento. Dirigí durante un buen tiempo, quizás no me acuerdo si nos vimos en ese tiempo, un programa que auspiciado por la Fundación Ford, que era un programa sobre innovación social. O sea, que era justamente a mí me venía muy bien porque yo lo diseñé, era recuperar prácticas sociales de vínculo entre organizaciones y autoridades locales o programas sectoriales, sociales, etcétera, donde se innovara en democracia, digamos, innovación democrática, no innovación técnica, sino que programas participativos, etcétera. Entonces teníamos ahí un premio, estimulábamos, mostrábamos, discutíamos y al mismo tiempo intercambiábamos, ayudábamos a intercambiar, pero además publicábamos la documentación de esas experiencias y tratábamos de formular categorías. Esto era parte de una red internacional que tenía la FOR en varios países. En América Latina estaba en Brasil, en México y luego en Perú. Entonces creamos un observatorio de la innovación local en América Latina con esos 4 programas. O sea, ahí hubo toda otra línea de trabajo, pero habían otros programas también en otros lados, en Estados Unidos, en Filipinas, en China. Fui a Sudáfrica, a China, a conocer, o sea, pero de nuevo es lo mismo, o sea, digamos, era como cómo la iniciativa social puede tener impacto en este caso en las políticas públicas, cómo puede transformarse la innovación social que surge en contextos locales, ya sea de las autoridades o de la propia sociedad civil, convertirse en un insumo para las políticas. En realidad, el problema principal no era encontrar innovaciones, porque realmente siempre había muchas y muy destacadas. Tampoco era tanto difundirlas, porque eso algo lográbamos hacer. Lo difícil era lograr que la política pública incorporara, o sea, que las iniciativas escalaran, pudiesen escalar, se crearan condiciones para que pudieran escalar y que la política pública las pudiera incorporar. Eso, y nosotros trabajamos muy fuertemente en eso, pero con resultados muy escasos. Trabajamos mucho con el sector salud, con el sector de la política local y la agencia que lleva la descentralización acá. Creamos un programa que se llamó Territorio Chile. Creamos 2 programas. Uno que se llamaba Sistema Saber, que era aprendizaje de buenas prácticas replicables. Un sistema de gestión del conocimiento a partir de las prácticas. Aparte del observatorio que te cuento, este sistema, y luego uno que se llamó Territorio Chile, que era lo mismo, eran prácticas en desarrollo de los territorios, con apoyo de las agencias públicas, para tratar de instalar, traspasar know-how a la política pública. Yo me Duraron un acuerdo que tiempo, ahí fue cuando nos conocimos. Vos estabas metido de lleno en el programa, creo que se llamaba Participación Ciudadana y Gestión Pública, eso era, que habían exactamente, sacado anualmente la compilación de los casos, estos que exactamente, eso mencionabas era. recién. Eh, Tenía varios instrumentos, eso, como Varios te digo, un instrumentos, premio, había unas unos rúbricas de documentos, evaluación que me acuerdo que estaban habían interesantes. varias cosas, y realmente, mira, yo creo que acá 10 años después, por lo menos, vino como a propósito de la política de innovación a decir, oye, parece que la innovación social también es algo que hay que tomar en cuenta y que hay que hacer. Por lo menos 10 años después de que nosotros digamos, el programa en cierto modo se discontinuó y que estas iniciativas de instalarlo en las agencias públicas fueron muy efímeras realmente. Hoy día incluso a mí me están preguntando ahora del Ministerio de Vivienda y de la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional sobre la experiencia de Territorio Chile. O sea, están pensando en que podrían hacer, pero bueno, pero así es. O sea, esto, de nuevo, 10 años después o más, no pude encontrar incluso el material que tenía. Me pidieron material del Ministerio de Vivienda y yo digo que es que no lo encuentro, no sé dónde está, si es del 2009, qué sé yo. Mirá, Estamos hablando 15 años atrás. Entonces, bueno, y con ese programa yo ingresé una vez que yo estaba en la Fundación para la Superación de la Pobreza, ahí se radicó el programa, tuve 5 o 6 años, yo había sido parte de la formación de esa fundación, pero luego dejé el directorio y me empleé como profesional dirigiendo este programa y luego pasamos a la Universidad de los Lagos para darle continuidad al programa. Y le dimos una cierta continuidad
pero luego más bien se creó un centro ahí, que ahora se llama Centro de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, y es donde trabajo actualmente. Entonces, nosotros fuimos para allá en la idea de darle continuidad. La continuidad fue relativa, llegó hasta 2011, 2012. Luego se institucionalizó, pero ya no con una agenda un poco más amplia. O sea, siempre tuvimos primero una iniciativa que se llama Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, en esta misma idea, y luego eso se refundió con una organización que ya tenía la Universidad de los Lagos, que es donde yo trabajo. Eh, entonces, y ahí ya sí empecé a hacer, a partir del 2006 más o menos, proyectos de investigación del Sistema Nacional de Investigaciones, o sea, en un registro más, digamos, más institucional, tradicional, llamémoslo así. ¿Ah? Creamos un doctorado en estudios territoriales en Osorno, que es donde tiene la sede de la universidad. Ese doctorado fue el primer doctorado en ciencias sociales al sur de Santiago. O sea, Chile no tenía un programa doctoral. Bueno, el mismo centralismo de Uruguay, solo que es más largo este país. Entonces, 2014, estoy hablando, creamos, y tengo mucho orgullo en decirlo porque es una proyección en el ámbito de la formación, digamos, postdoctoral o de universitaria, de posgrado, pero que no existía. En el 2012 trabajé mucho publiqué un volumen grande, digamos, con otros colegas sobre descentralización, con las mismas obsesiones, es decir, cómo hacemos que la descentralización no sea vista como un proceso de traspaso administrativo de atribuciones, sino de construcción de sujetos territoriales, que animen, digamos, que se apropien y que desarrollen proyectos territoriales específicos que permitan hablar de un país descentralizado. Entonces estudiamos la dimensión administrativa, la dimensión social y la dimensión política que podía tener este enfoque. Ese libro se llama Sentando más actores a la mesa. Bueno, digamos que las preocupaciones siguen siendo las mismas, pero ha habido ahí como desarrollos diferentes a lo largo del tiempo. Ese es uno. Después empecé a trabajar sobre los conflictos socioterritoriales. Es el trabajo que he hecho más largo en el último tiempo, entre el 2000, no sé, 14 y ahora, como rastrear este nuevo tipo de actores que surgen de conflictos aparentemente particulares, ¿ah? El conflicto que puede tener una comunidad con una empresa, pero que sin embargo algunos de esos conflictos se convierten en conflictos politizados, políticos, ¿ah? Intervienen, otras se ligan con el movimiento ambiental, disputan las orientaciones de la política pública sobre los recursos naturales, o sea, todo lo que ahí surge, siempre mirando como, no, en ese tiempo que empezamos ese proyecto, el tema que aquí estaba de moda era el movimiento estudiantil, después del 2011, que había sido gran explosión estudiantil, etcétera. Todo el mundo presentaba proyectos sobre el movimiento estudiantil. Bueno, yo me metí a ver otro, justo el que no era, que no se veía mucho, pero que era muy importante, a mi juicio muy importante. Y en eso he estado, digamos, de distintas maneras. Después hicimos un proyecto comparativo con Perú, viendo lo mismo, de qué depende de que estos movimientos tengan la capacidad de generar efectos políticos. La pregunta era sobre consecuencias de los conflictos. El primer proyecto se llamaba Lo que los conflictos producen. O sea, en vez de la idea del conflicto es un problema, en realidad nuestra hipótesis era que los conflictos, muchos de ellos, nos producían nuevas cosas, producían cambios en política, visibilizaban problemas, o sea, tenían una serie de externalidades que no eran precisamente la ingobernabilidad, que era un poco aquí políticamente lo que se veía. La comparación con Perú, yo creo que nos dio bastante razón, porque en Perú sí el conflicto adquiere un carácter mucho más de confrontación, digamos, son conflictos con muertos en el camino, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de otra cosa. Bueno, eso me ligó a temas como extractivismo, ese tipo de cuestiones, pero dinámicas sociales que surgen en torno a eso. Y entre medio, he estado permanentemente trabajando sobre el tema de la participación ciudadana. Dame un momento. Ok. Que es claro, es como, nunca he tenido un proyecto financiado sobre eso,
pero después, digamos, del trabajo con las iniciativas locales y todo eso, como que fui como interesándome cada vez más en la posibilidad de institucionalizar, cómo se puede institucionalizar esta dinámica de participación, cómo podíamos pensar una democracia participativa, en fin, y eso me ha llevado a ir dándole seguimiento en investigación y también estar cerca de las políticas en ese tema. Entonces, yo creo que con esto cierro la trayectoria y es que me ha tocado, a propósito de eso, participar de varias instancias consultivas y asesoras respecto de estas políticas, tanto participación como descentralización. En el Buenísimo. 2016 estuve dirigiendo un Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil que pretendía, por encargo de la presidenta Bachelet, plantear reformas a la ley de asociatividad y participación que tenemos acá, que es del 2011. Entonces hicimos una propuesta, en fin, ahí yo dirigí ese trabajo. Y así me ha tocado estar en varias instancias. Ahora estamos de nuevo no se reformó la ley y ahora, en este preciso momento, lo más probable es que en agosto se presente un proyecto de ley y en ese proyecto, y entonces a mí me ha tocado estar en un consejo intersectorial que está, en fin, asesorando esto y lo mismo en descentralización, que es una manera de intervenir en la política, no desde una posición de poder, realmente. No es una posición de poder, sino más bien como experto, podríamos decir, como de saber experto y de estar, digamos, en la temática, vinculado además a organizaciones civiles. Más de una ocasión me ha tocado estar en esa posición, digamos, como desde la sociedad civil, en fin. Eh, a pesar de que trabajo actualmente en una universidad pública, o sea, no podría, sí, tengo alguna vinculación más específica, pero en realidad es más bien un punto de vista, es como las personas que están mirando desde ese lado las cosas. Quien ha leído tus trabajos o por lo menos tu evolución, da la sensación como que te preocupa el poder encontrar bajo qué condiciones las organizaciones de la sociedad civil o esta acción de la sociedad civil termina siendo de alguna manera un instrumento efectivo para ensanchar la democracia, Así es, para permitir un mayor acceso a los bienes públicos. Es como que de alguna manera te alejas de esas posturas más esencialistas que quizás hubieron en los 90 de sociedad civil como el atributo de virtudes frente a un Estado ineficiente y burocrático. Tenés una mirada mucho más realista que intenta dar cuenta de la diversidad y de la complejidad de este campo de sociedad civil, pero en donde al mismo tiempo pueden haber condiciones para proyectos realmente transformadores, empoderadores, que ensanchen la ciudadanía, digamos, ¿no? claro. Yo Y diría tus que trabajos van en esa línea, me parece. digamos que la referencia en los 80 era, bueno, era cómo democratizar, o sea, era qué democracia es la que necesitamos construir después de la dictadura. ¿Ah? Entonces era valorizar el campo social y no solamente un acuerdo político, qué sé yo, y creo que nuestro esencialismo en ese tiempo iba por el lado de sobrevalorar como la consistencia, la densidad del mundo social sin considerar realmente porque la política en realidad no existía, pero daba un poco lo mismo, ¿no? O sea, teníamos la dictadura acá y después estábamos todos los demás, y entre medio había algunos grupos que llevaban un rótulo político, pero no había mucho más. Creo que teníamos una idea de protagonismo social, y yo creo que hoy día tiene bastante vigencia. Hay mucha gente que piensa así, pero claramente yo por lo menos así creo haber evolucionado de entender de la posibilidad de producir cambio tanto político como de políticas públicas, de acciones de la política pública, supone una diversidad de actores, entre los cuales están la acción colectiva, las organizaciones sociales y también el individuo de a pie, o sea, también. O sea, y luego tuvimos todo el periodo de la transición política y la nueva democracia, que esta sí es una democracia
mucho más elitista, mucho más estrictamente representativa que lo que tiene, por ejemplo, Uruguay. O sea, ¿no? Tanto las fuerzas políticas dedicadas, y por eso tienen una crisis tremenda, en todas partes tienen crisis, pero aquí es muy fuerte porque hay un desapego muy grande, se han dedicado a administrar un Estado que tiene su lógica de funcionamiento y han abandonado esos partidos que, al igual que en Uruguay, eran partidos que tenían mucho arraigo social. Hoy día, eso, o sea, hablar de partidos políticos es una cosa de ultra especialistas. O sea, la gente habla de eso para criticar nomás, o sea, para decir, los ve como una clase política, en fin, etcétera. Y entonces, bueno, eh, entonces creo que es el otro referente, y ahí sí era decir, mira, aquí hay un margen y la participación viene siendo como una manera de pensar esa forma de darle densidad social a un régimen democrático que si no la tiene, realmente tiene problemas. O sea, la democracia entendida como instituciones electorales así nomás está en problemas en todos lados. Entonces, y creo que con descentralización pasa algo parecido. O sea, yo siempre en esos foros digo, a mí no me interesa tanto la descentralización, lo que me interesa es la construcción del territorio, el fortalecimiento de los territorios. La descentralización es una manera que eso sea posible, pero no es una meta. A lo mejor hay que ser un poco más centralista o menos. Lo que me interesa es que los territorios tengan instrumentos para poder concertar esfuerzos, para poder plantearse cuestiones con autonomía, etcétera. Y ahí, Eso es. Gonzalo, eh, déjame preguntarte, volver un poquito a tu rol de sociólogo. ¿Qué tipo como qué tipo de sociólogo te definís, con qué influencias teóricas y qué tipo de instrumental metodológico utilizás para hacer tu sociología? Mm. Yo diría que, bueno, o sea, relatando la trayectoria, y cuando me toca hacer estos recuentos así, yo digo, eh, algo así como un sociólogo de a pie. O sea, así como Manfred Magniff decía que era economista descalzo. ¿Ah? Yo tanto como descalzo, ¿no? Pero sí diría como pienso algún término de ese tipo, es decir, me interesa el trabajo académico, pero no soy un ratón de biblioteca, ni soy una persona especialista, especializado en desarrollar una temática y dedicarse a investigarla permanentemente. La investigo sí, pero de distintas maneras, bajo distintas, hago mucho trabajo, como te he contado, mucho de participar en instancias de debate, también de educación, me invitan mucho a eso, hago trabajo mucho en programas de formación de profesionales del sector público, por ejemplo, en estos temas de participación. Entonces, creo que sigo siendo, ahora estoy en una universidad, pero sigo siendo un tipo de sociólogo que sería como sociólogo público, también podría ser otra forma, intelectual público, pero no en el sentido de ser, hay otros que tienen mucho más intervención pública en el sentido del debate político grande, yo alguna figuración, pero no mucha, pero sí mucho trabajo, digamos, de estar yo a todas voy normalmente a región, esto de trabajar en una universidad regional, o sea, a mí me interesa el doctorado en Osorno, no me interesa, me parece mucho más atractivo eso, formar esa primera generación de doctores en ciencia social en la región de los lagos, que nunca ha existido y que se van a quedar a trabajar ahí y van a tratar de intervenir allá, que estar en un doctorado quizás más sexy, digamos, y más como más de más calidad, comillas, en la Universidad Diego Portales o en la Chile. O sea, también podría ser, pero me parece que eso lo hacen otros mejor que yo, incluso, que saben más de metodología y son más sistemáticos. Ya te conté, mi formación no fue sistemática y eso me hace ser también como estar mirando distintas cosas. Digamos, sigo preocupado de la misma pregunta inicial. Ahora, por ejemplo, mi preocupación es que todas nuestras tesis sobre movimientos sociales y sobre participación están basadas en la idea de que la acción colectiva se puede estabilizar y estructurar y fortalecer, y hablamos en ese tipo de categorías, fortalecer el tejido social, etcétera, en un contexto en que la sociedad se ha vuelto líquida, en que que se ha desterritorializado, que yo voy en el metro todos los días y en el metro
vamos, las personas vamos sentadas juntas o paradas juntas, pero en realidad eso es un accidente físico porque cada uno va con una maquinita aquí y va viendo unas cosas totalmente distintas uno de los otros. O sea, compartimos el espacio físico del traslado, pero hay uno que está viendo, no sé, porno y el otro está viendo, no sé, los mensajes de TikTok, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Y cada uno en eso. Y como hicimos acá en Chile un gran esfuerzo, eso no te lo conté, un gran esfuerzo por tratar de cambiar la constitución, una especie de delirio de lograr un nuevo orden así como gracias a un instrumento jurídico, y no lo logramos, no lo logró Bachelet con su estilo de, digamos, de la antigua concertación y buscándole la salida a eso, un cambio desde arriba. No lo logramos en la Convención Constitucional con los movimientos sociales y no lo logró la ultraderecha. O sea, digamos, no es un problema solamente de los comunitaristas, como, qué sé yo, no, sino que entonces ahora estamos muy profundo y entre medio tuvimos pandemia, ¿no? Y entonces hoy día tenemos una sociedad aquí, pero también uno lo ve en otras partes, la sociedad como diluyéndose, o sea, realmente tenemos una sociedad. Esa es como la pregunta más de fondo. Hice un curso en el doctorado, dice así, ¿existe aún la sociedad? Era como la pregunta que pusimos, ¿no? Para debatir. Entonces, eh, la pregunta sigue siendo la misma, pero bueno, entonces, ¿qué tipo de sociólogo es? Un sociólogo, podríamos decir, alerta como a los fenómenos emergentes, a las cosas que van pasando, de un sociólogo, no de coyuntura, pero muy contemporáneo, siempre en la relación sociedad y política, instituciones y política y sociedad, instituciones y sociedad, ese ha sido siempre mi punto, por eso me cuestiona tanto esto de que ahora capaz que ni hablar de instituciones tenga sentido, ¿ah? Porque las cosas no se institucionalizan, sino que como que se condensan un poco y después desaparecen, ¿ah? Y podemos votar por la izquierda y mañana por la derecha y después por nadie y después y así nos vamos. Bueno, y pienso que eso hay que tratar de entenderlo, no demonizarlo ni volverse nostálgico, ni eso me parece que como síntoma, uno ya como viejo es nostálgico, obviamente, subjetivamente nostálgico y le gustan las cosas. A mí me gustan los ambientes que se parecen a los que existían cuando yo era niño y joven, eso me siento cómodo ahí. Pero eso otra cosa distinta es no percibir las cosas nuevas que están pasando. Y creo que he tenido la fortuna de trabajar con muchos actores emergentes, llamémosle actores en sentido muy general. Esto de los jóvenes populares, esto de los movimientos territoriales, esto de la gente que pelea en Chile por la descentralización, la gente que está haciendo, buscando cosas, digamos, las iniciativas locales. Ese es el mundo en que me muevo. Y como manera de investigar, yo diría, por eso digo como sociología de a pie, creo que metodológicamente soy método mixto de todas maneras, multimétodo, aplico generalmente, he hecho bastante trabajo de encuestas, yo dirijo un proyecto que se llama Barómetro Regional, que es muestras regionales representativas de opinión pública sobre qué piensa la gente sobre su región, sobre las perspectivas, sobre el ejercicio de las políticas públicas, cómo evalúan a sus autoridades, qué creen que son los problemas. Eso en Chile no existe. En Chile se hace muchísima encuesta, pero no se le pregunta a las regiones ni menos a las comunas, porque en realidad no importa lo que piensen, no es relevante. Las políticas públicas se hacen con bastante datos objetivos. En Chile está sofisticado el dato de pobreza, de producto, de empleo, o sea, hay cosas bien interesantes, digamos, de los últimos 10 años. Pero en esto de preguntarle a las personas, eso se hace, pero para tomar la decisión de qué candidato presidencial va, digamos, o cómo está para la próxima elección, pero no para decir, de- fortalezcamos la deliberación pública en nuestro espacio territorial sobre los problemas que tenemos. O sea, bueno, entonces estoy en eso, entonces uso ese tipo de métodos, pero no creo yo que una encuesta sea como el gran saber sobre la sociedad. Es un instrumento que te muestra algunas cosas, que tiene ciertos valores, pero normalmente trabajo también con, bueno, siempre recolección de información primaria, o sea, no hago mucha investigación de libro, ni
es que no soy suficientemente sistemático, eso es lo que pasa. O sea, creo que uso funcionalmente, digamos, que lo que no te había contado es que durante la convención yo estuve dirigiendo la Secretaría de Participación Popular. O sea, estuve durante ese tiempo tratando de implementar el, el dispositivo que permitiese que durante la convención pudiese haber un proceso participativo. Ahí se introdujeron las iniciativas populares de norma y una serie de otras cosas. Eh, entonces también, si pienso en mi trayectoria, soy un tipo de sociólogo, sí, pero que también interviene, o sea, también está ahí tratando como de que las cosas sucedan. Y eso no está contemplado dentro de la disciplina. Bueno, y no creo, además, que haya que funcionalizar la disciplina o el conocimiento al servicio exclusivamente de las metas que uno se pone, como por ejemplo dirigir una secretaría o promover una reforma o la posición política que uno tenga. O sea, obviamente hay relación entre las dos cosas, pero yo en eso, a mí me disgusta en realidad la, un tipo de aproximación que en el fondo es la traducción de las ideas políticas de las personas en conocimientos. El conocimiento es conocimiento. Uno tiene que conocer una realidad dada, le guste o no le guste, y en función de eso pensar, porque pensar alternativas, o qué sé yo. Pero sí me interesa la intervención. Actualmente creo que es el momento en que están más en interrogación si nuestro conocimiento disciplinario realmente da cuenta. Yo quisiera pensar que sí, pero, pero no sé si es realmente, no sé si es que nosotros estamos acostumbrados a pensar así o es que, o es que la sociedad da para pensarla así, porque veo como una eclosión de las relaciones sociales, una cosa donde ya los referentes para entender y para comprender se han puesto extraordinariamente difíciles. Déjame preguntarte, eh, ¿cómo estás viendo en general el campo de la sociología o la disciplina en la región en general? ¿Sentís que está en crisis? Eh, no tanto. Yo creo que, o sea, Chile no sé si es un caso un poco particular, pero acá, digamos, como que ha habido una imposición del mainstream científico sobre esta disciplina y todas las demás, digamos, ¿no? O sea, digamos, acá la ciencia es el positivismo de matriz de la ciencia natural, y el resto, esto es más fuerte en la ciencia política que en la sociología, pero está presente también, y está presente en toda la institucionalidad del conocimiento, ¿ah? En las agencias, en las agencias de financiamiento, la política científica está ahí basada en la idea de productividad, en la idea de efectividad, en la idea, todo está pensado de la ciencia universal, de que aquí estamos contribuyendo al conocimiento del mundo mundial, digamos, y ese mundo mundial habla en inglés, entonces, en fin, eh, en este momento hay un cierto reorientación. Han ido surgieron programas de apoyo a las ciencias sociales y humanidades, en fin, pero son cosas incipientes. Ahora, yo sé que esto en Chile es más agudo que en otras partes. ¿Ah? Entonces, mi impresión es que, por un lado, tenemos eso, que es como digamos, el predominio como sin contrapeso bueno, de la ciencia social norteamericana, en definitiva, y de la corriente principal, que no digo que no tenga aportes, pero que claramente deja descubierto muchas cosas sin atender. Y eso se ha instalado, digamos, sobre todo en las universidades principales, en Brasil, en Perú, en todos lados. Ahora, por el otro lado, tenemos como una sociología crítica, ciencia social crítica latinoamericana, pero que yo la siento, a mí me toca estar más cerca de la gente que ha trabajado la ecología política, ese tipo de cosas. Yo siento que hubo un primer momento, o no sé si primero, pero un momento en que hubo creatividad y hubo surgimiento de temáticas en varios campos, hará, no sé, 20 años,
Y de ahí estamos alimentándonos de una especie de reciclaje del pensamiento progresista, eh, con poca empiria. O sea, digamos, mucha de la literatura que a mí me toca leer sobre conflictos socioterritoriales es, bueno, aquí está el extractivismo ha depredado los territorios y al frente de eso están los movimientos populares, que ahora son, ya no es el movimiento obrero, pero es el movimiento indígena y es el movimiento ecologista, y están ¿en qué están? En la resistencia antineoliberal. Eso para mí es, bueno, como afirmación, digamos, empírica, no le veo yo, si no, o sea, trabajemos para ver si es así o no. Si es eso es lo que yo veo, yo empiezo a trabajar esos temas, veo diversidad, veo fragmentación, veo que esa corriente sí existe, pero también otra, que los movimientos, es decir, el movimiento indígena, es decir, una cosa múltiple, diversa. Entonces, siento que esa sociología crítica está demasiado contaminada con una especie de necesidad de autoafirmación o sea, de una perspectiva supuestamente latinoamericana, pero es relativamente latinoamericana, porque también es como hay conceptos importados de Francia, o sea que no es que sean latinoamericanas. La ecología política inicialmente sí lo tuvo, yo creo que tuvo, no sé, Gudina, Leff, etcétera, o sea, hubo como gente que pero 20 años después, mi impresión, y lo hemos investigado un poco, es que no hay una nueva generación de eso. Es decir, y las teorías, y mucho predominio del estudio, los estudios culturales, entonces el decolonialismo y el ecofeminismo. Bueno, yo no sé, te, confieso que no me siento, no veo que ahí haya, hay cosas innovadoras, por supuesto, y que son interesantes, pero también hay Sí. otras que traen nuevas etiquetas, pero no las veo muy productivas realmente para ver las cuestiones que efectivamente están ocurriendo. O sea, Hay un, un artículo tuyo que tiene muchos años, que a mí me marcó mucho, ni siquiera sé si lo publicaste en un libro o simplemente fue una ponencia escrita, donde planteabas hacia dónde iba la investigación en este campo de estudio sobre sociedad civil, hacia dónde va la investigación, me acuerdo mm, que así empezaba el título, sí, y me acuerdo que a mí me ayudó mucho, porque además yo estaba eligiendo el camino de mi tesis doctoral para ver si había ahí sustancia, si había agua en esa piscina, digamos, como para tirarse, y me acuerdo que el artículo me ayudó mucho y me dejó pensando un montón, y quizás te actualizo un poco la pregunta de dónde crees que va hoy la investigación hacia los temas de sociedad civil, en este campo de estudio sobre sociedad civil. ¿Por dónde va? ¿Por dónde van las grandes preguntas? ¿Por dónde sentís que va la agenda nueva? para mí, ya te lo expresé un poco antes, es en la desarticulación de la sociedad. O sea, yo digo, aquí tenemos, había inventado decía yo, las 3D o las 4D, que eran desigualdad, desarticulación, desconfianza, y había una cuarta que no me acuerdo en este momento, pero, o sea, es como que en la sociedad empiezan a, a predominar fenómenos que hacen que llamemos así, la capacidad de acción, o sea, esto es muy tureniano, pero es como, bueno, la capacidad que la sociedad tiene de construir sus propios proyectos, etcétera, se debilita, ¿no? Se debilita, o sea, las sociedades desiguales ya parten con ese problema, pero hoy día, el otro día tuve una discusión con gente muy de derecha sobre la desigualdad, entonces te dan el argumento clásico, la desigualdad ha existido siempre. Yo le decía, sí, pero nunca en la historia nadie tuvo tanto capital como Elon Musk, o sea, ¿no? Por decir, y otros tres o cuatro, y con eso, ¿no? Sí, desigualdad sí, y lo más probable es que siempre exista, pero hoy día estamos en un problema mayor, o sea, mayor. Entonces, por un lado eso, ya partimos ahí, pero si al mismo tiempo, dentro de ese cuadro, que ya es difícil, y la categoría de sociedad civil lo capta más o menos nomás, porque la categoría de sociedad civil como que homogeneiza, ¿no? O sea, es como todo sociedad civil, ¿no? Yo digo, en una sociedad desigual, la sociedad civil es muy desigual.
En Chile, por ejemplo, las organizaciones empresariales, digamos, y ligadas a los sectores dominantes, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, en fin, hasta el Club de la Unión, ¿ah? Son centenarias, son instituciones que continuas, digamos, que están ahí, versus una sociabilidad popular fragmentada, reprimida, discontinua. No es que no exista, existe, pero vive en el, ¿no? En el vaivén, digamos, de muchas. Entonces no podemos. Bueno, entonces ya tenemos ahí por un lado ese tema, cómo vincular esas cosas, esas dos cosas. Pero además las capacidades de la propia sociedad civil popular, llamemos así, o democrática, el espacio, digamos, no los sectores dominantes, sino que todo el resto, eh, está atravesada por estas dinámicas de la desconfianza y la desarticulación. Entonces, por eso que yo me pregunto, digamos, entonces digo, incluso la idea de organizaciones de la sociedad civil, que para nosotros como un activo muy preciado, hay, en todos nuestros lugares hay muchas, y si se hicieron todos estos trabajos de ver la cantidad de organizaciones y todas estas cosas. ¿Qué representan? ¿Qué vínculo tienen? ¿Qué vínculo real tienen para canalizar la actividad social? Y para, por ejemplo, yo pensando después del estallido social acá en Chile, digamos, la dinámica posterior al 2019, mi sensación es la gente que se moviliza, bueno, hay muchos que no se movilizan, pero los que se movilizan no se organizan. O solo una fracción muy pequeña se organiza. Los que se organizan no se coordinan. No tenemos nosotros ahí referentes. Entonces, es como, no es que haya desaparecido la capacidad de las sociedades para generar como pequeños referentes, pero esos referentes están cada vez más aislados. Son, en el caso de los conflictos territoriales, nosotros desarrollamos un concepto que era, son coaliciones más que movimientos sociales, coaliciones asimétricas, de geometría variable, eh, no se parecen unas a otras, uno puede encontrar algunas, y también de geometría variable y de conformación, no efímera la palabra, pero como cambiante, una configuración cambiante. O sea, entonces, ¿cómo? Entonces creo, no sé si eso está siendo investigado adecuadamente, mi impresión es que no tanto, que las reflexiones sobre esto es más bien la sociedad líquida, Bauman, o sea, el pensamiento filosófico, incluso este coreano alemán, que no me sé el nombre, Chung, El no sé Byung-Chul cuánto, Han. claro, que llega como, entonces, que es típico de un pensamiento así, ¿no? Que empieza como a desarrollar el pensamiento y termina como, aquí no hay ninguna posibilidad de nada, el mundo está cerrado, esto es, o sea, lo contrario de lo que creo que es cuando tú vas observando la dinámica de las sociedades, que son dinámicas justamente cambiantes y todo, pueden estar oscurecidas por una serie de fenómenos, pero siempre tienen dinámica, siempre producen algo. Entonces, pero bueno, pero más ese tipo de autores ha logrado como decirnos algo sobre la sociedad contemporánea, ¿no? Bueno, pero lo que tú me estás preguntando es, bueno, ¿y la investigación sobre las sociedades civiles realmente existentes? Entonces yo creo que ya no estamos mucho la cosa sobre las ONG, ni tampoco cómo pasaron los activistas a la institucionalidad pública y qué capacidad hubo para generar ahí algo distinto. Eso se estudió en su momento cuando los gobiernos progresistas incorporaron, aparte aquí en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en otros lados, en México, en Ciudad de México por lo menos. Pero ya como que todo eso es, en realidad es un problema, es un asunto secundario. Por lo que tenemos es un debilitamiento democrático, una como pérdida de densidad de las instituciones y una pérdida de densidad de la propia sociedad. Entonces, Parece que, o sea, ¿cómo colocás en este escenario todo esto que ha pasado en Chile con las fundaciones, esta pérdida de credibilidad, esta situación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que ahí hay una mezcla de cosas, ¿ah? Pero ahí sí lo que uno, eso es un masazo, es una cosa así, pero afecta principalmente a toda esta idea de la sociedad civil como actor de lo público y a la descentralización, porque una gran parte de eso ocurrió con gobiernos regionales. O sea, que fue o sea, es la búsqueda de una fórmula para ¿cómo se llama esto? Superar, bypassear la rigidez del Estado La burocracia estatal. y para poder ejecutar los recursos públicos. En ese momento los gobiernos regionales por primera vez tenían recursos, pero no tenían institucionalidad, o sea, ni personal, etcétera. Ni siquiera bueno, la burocracia por un lado, pero cuando se abrió, digamos, la posibilidad son cuestiones bien puntuales, pero cuando se abrió la posibilidad de que se pudieran hacer cosas más flexiblemente, un Estado con poca capacidad lo que hizo fue traspasar recursos básicamente a sus amigos en la sociedad civil. Y bueno, y eso abre el espacio de la corrupción, o sea, todo tipo de casos, ¿no? Entonces afecta muy. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esto se está haciendo una función pública? O sea, la reivindicación corporativa de las ONG de que deben participar del financiamiento público y todo, no está resguardada en un ordenamiento adecuado, en una rendición de cuentas adecuada, en un ordenamiento público adecuado. Y la reacción ante estos problemas es a fortalecer la regulación. O sea, hoy día los gobiernos regionales decir, no, por ejemplo, las universidades públicas estatales, como la que yo trabajo, el gobierno regional de los lagos no le puede transferir directamente recursos a la Universidad Estatal de los Lagos, Pero porque tampoco está bueno que la solución sea más contralor, por porque también ahí entras en un terreno peligroso, ¿no? Pero por supuesto, no, eso es lo que te digo, las reacciones ahora o sea, te ahoga cualquier posibilidad. Es verdad que hubo como, pero es la típica reacción rápida, ¿no? O sea, como hay un problema y este problema es grave, entonces, ¿quién tiene que hacer? La dirección de presupuesto, que antes había autorizado que se transfiriera, ahora nada, nada. Y todo lo que sea transferir a los gobiernos regionales tienen un sistema de doble visado, Va. los tienen inmovilizados y al mismo tiempo la posibilidad de una alianza, digamos, público-privada en estos temas, se ve absolutamente dificultada. Entonces yo digo, ¿cuál sería la fórmula? O sea, el Estado requiere flexibilizarse sin ninguna duda, fortalecerse, porque los gobiernos regionales, parte del problema es que le tiraron los millones a las fundaciones porque no tenían cómo ejecutarlo. O sea, era como, ustedes háganlo. Y eso no es lo que se requiere. Tiene que fortalecerse y al mismo tiempo las instituciones, pero esas fundaciones, te voy a decir, Javier, que es el otro problema. O sea, yo que llevo 40 años trabajando que empecé a trabajar en esto antes que existieran las ONG, sé que ninguna de esas fundaciones es de las que tú conoces, ni las que yo conozco. Son todas unos negocios de gente que está cerca del poder y que tiene la posibilidad que le pasen 1.500 millones de pesos, o sea, un millón y medio de dólares, digamos, eh, así, ¿ah? Sin rendición. O sea, una cosa, a mí para un proyecto de, no sé, de 15 millones, o sea, te estoy hablando de 15.000 dólares, me exigen, o sea, pero Llenar, no solo a mí, a cualquiera, a todos, o sea, estamos llenos de ese tipo de regulaciones y aquí te encuentras de pronto unas situaciones que tú dices, pero ¿cómo es esto? impresionante. Entonces, ahí estamos en un zapato chino, porque ahí tú tienes que, o sea, entonces, ¿cómo discriminas? ¿Cómo estableces un estándar, un filtro que te permita? Porque si no es muy fácil. Había fundaciones que acababan de ser creadas y les pasaron 500 millones, 1.000 millones, así. Impresionante, De una- impresionante. Déjame traerte de vuelta un poquito al tema de la protesta, desde una lectura más de movimientos sociales, de lo que pasó con la protesta social en Chile. ¿Qué queda hoy de eso? ¿Se ha desarticulado? ¿Se ha desmantelado? De alguna manera, al no salir ningún proyecto de reforma constitucional, quedó como una gran malestar, frustración, ¿o no?
¿Qué Sí, percibís? claro, por supuesto. No, no, eso es. Pero mira, lo que pasa es que eso es lo que quiero, este es el proyecto que tengo formulado, ahora vamos a ver si lo obtengo, pero es mirar un poco algunos de estos casos, de estos movimientos, a lo largo de las tres etapas principales, desde el inicio de la impugnación, o sea, del 2011 en adelante, cuando empieza la movilización durante un decenio en realidad, que acá se sobreinterpretó el estallido social como si fuera poco menos que una revolución, y en realidad tenía antecedentes, venía acumulándose la cosa por un lado, y el estallido fue muy inorgánico, muy no convocado, etcétera. Ya, ese periodo, pero luego, entonces después viene se intensifica la movilización y luego viene la solución institucional. Y la solución institucional es una solución por, digamos, constituyente, constitucional. Vamos a cambiar el envase conjunto de esto. Entre medio viene la pandemia, que desmoviliza todo. La movilización se terminó por la pandemia. No se terminó por otra cosa, se terminó por la pandemia. Estaba retomándose en realidad en marzo del 2020 y, bueno, no fue más viable. Incluso al principio, los más activistas pensaban de que esto de la pandemia era un invento del gobierno para desmovilizar. Porque claro, esa era la idea que daba, ¿te fijas? Nos están poniendo una cuarentena que nos impide movernos. Y luego la apuesta se enrumba en condiciones de cuarentena, o sea, hacia una convención, y esa convención ahí los movimientos sociales se hacen presentes, dominan en cierta medida el espacio, aunque numéricamente no era tan así, pero las fuerzas que podrían haber ejercido haber construido un diálogo más equilibrado, a mi juicio no lo cumplieron. El Partido Comunista le hizo, digamos, les llevó el amén, como se dice en coloquial, o sea, hizo todo lo que... Habían ganado el gobierno, imagínate, el Frente Amplio con el Partido Comunista ganaron el gobierno en la mitad de la convención en noviembre, y en la convención tenían posturas diferentes, una cosa incomprensible. Bueno, el, luego tenías el Frente Amplio que podía mediar entre el Partido Comunista, los movimientos sociales y el Partido Socialista, que era el otro que tenía representación, no había más. eh, Nada de eso se hizo. O sea, no hubo una coordinación política. A mi juicio, digamos, y los movimientos, ¿qué pensaban los representantes de los movimientos? Nunca se habían sentado en un lugar como ese. ¿Y qué traían en el bolsillo y en el corazón? El mandato de su territorio. Esto es lo que nosotros allá, a esto me debo yo. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Ponerlo en el texto constitucional. Estoy simplificando, pero no mucho. Es decir, mi misión es que la reivindicación del agua de mi comunidad, donde yo vengo, esté presente y así, de esa manera, vamos a garantizar que no nos vuelva a pasar lo que nos va a pasar. Es como una visión donde la política como tal casi desaparece, como espacio de deliberación, negociación y acuerdo para construir, bueno, un relato constitucional, constituyente, una orientación, tres o cuatro cosas, y debajo de eso otras. Termina eso entonces con una constitución abigarrada, eh, que contiene justamente las cosas que esas comunidades, esos territorios habían levantado, pero con un electorado que esta vez era el doble del inicial, porque se repuso el voto obligatorio en el camino, y ese electorado, esa mitad que se incorpora, no se siente, si no se había sentido interpelada antes para ir a votar por los convencionales, ni tampoco en el plebiscito constitucional, tampoco se sintió frente a un proyecto que tenía características de muchas cosas, pero por esa misma razón era también susceptible de descalificación en muchos puntos. Una Y pregunta ahí, las opciones, Gonzalo. Los independientes o independientes no neutrales tampoco jugaron un rol de articuladores, tampoco, porque había expectativa ahí, ¿no? sí, lo que pasa es que era un grupo más pequeño, yo creo que jugaron un rol, pero finalmente había como un estado de ánimo, por un lado. Yo diría que habían dos cosas. Un estado de ánimo que era como, bueno, este es el espacio donde tenemos que poner lo que queremos, digamos, ¿no? O sea que, y ninguna, bueno, creo que no se les pasaba por la mente de que el plebiscito final se pudiese perder. Porque, bueno,
porque ellos, a diferencia de lo que normalmente se critica a los políticos, no traicionaron su mandato. O sea, al contrario, fueron extraordinariamente fieles a su mandato, ¿no? Entonces, pero, pero eso no era suficiente, no solo porque los mandantes eran pocos en relación a los que iban a votar, los que venían a votar eran otros, en que habían cambiado las circunstancias, porque entre medio había habido pandemia, crisis sanitaria, crisis de seguridad, habían otros temas, porque votar por una constitución no es lo mismo que votar porque me arreglen un problema, o sea había un problema que la constitución como horizonte estaba bien para el primer, para responder como respuesta a lo que venía sucediendo en los últimos 10 años. Pero luego ya no era suficiente, había que el gobierno tendría que haber sido mucho más activo en propuestas de política pública, en fin. O sea, porque habían cosas que se resuelven en ese nivel, no en el nivel constitucional. Y el gobierno hizo exactamente lo contrario. Dijo, voy a esperar al resultado, porque cuando se gane el plebiscito, entonces vamos a poder desplegar nuestro proyecto. Bueno, sucede eso, eso es para todo ese sector movilizado extraordinariamente contraintuitivo, o sea, es como, ¿no? Es muy masivo también, es una derrota muy grande, ¿te fijas? Entonces produce una desarticulación porque yo creo que no se había pensado realmente. Y no es raro, si a ti te eligieron, te eligió tu electorado, te eligió, tú te debes a eso y bueno, lo haces. Y después te juzga otro electorado. Y luego viene entonces el segundo intento, que ahí lo domina la ultraderecha, pero tampoco les resulta. ¿Por qué? Porque ya la solución constitucional queda como algo que no tiene, no es vista como con capacidad de resolver problemas que se van haciendo cada vez más como urgentes, inmediatos. Entonces, creo que eso es una cosa que pasó. La otra que pasó es que, y que hay que tenerlo en cuenta, es que parte de la razón por la cual no se pudo, ningún grupo pudo cumplir ese papel es que había mucha desconfianza mutua. O sea, no hubo una y ahí eso es como una cosa autocrítica. O sea, los movimientos sociales entre sí no tenían confianza unos con otros. ¿Para qué decir sobre aquellos que venían del mundo político, incluidos del Frente Amplio? Incluso principalmente desconfianza hacia el Frente Amplio, porque son estos y así, unos con otros. Entonces, como hay tanta desconfianza, al final el movimiento era, yo pongo lo mío y yo te apoyo lo tuyo, pero si es que tú pones lo mío y así vamos. O sea, y eso no construye. O sea, el resultado posterior es que eh, tenemos una situación en la cual tenemos un gobierno que sería el gobierno que apoyaba la nueva constitución de la constituyente, que es derrotado completamente, que no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto tiene muy poca capacidad de acción, hace lo que puede, pero poca capacidad de acción, y una intensificación de la crisis de seguridad, alimentada por los medios, todo lo que tú quieras, pero que incluye incluso ya cosas de, digamos, de penetración del crimen organizado. Entonces, la seguridad tiene el problema de que te inhibe la acción pública, o sea, te inhibe salir a la calle. Si la gente le da susto andar después de una cierta hora, eh, todo esto se amplifica por los medios, todo lo que quieras, pero hay en la práctica, ¿no? Si tú sabes que mataron a no sé cuánta gente, no sé dónde, bueno, es que entonces yo, desde mi punto de vista, el tema, creo que ahí hay otro tema interesante, la seguridad como el piso básico para que la sociedad civil se pueda desarrollar. O sea, y yo pongo, para mí el ejemplo es Medellín. O sea, Medellín era sinónimo del infierno en los 80. ¿Ah? Estaba dominada por un cartel de las drogas. Primero hubo que terminar con ese cartel. O sea, la muerte de Pablo Escobar es como el requisito para que luego Medellín sea lo que luego empezó a ser. O sea, un proyecto extraordinario de una ciudad, digamos, que ampliaba su capacidad inclusiva, etc. Pero eso no era viable en un contexto de inseguridad. O sea, y eso en América Latina, en la crisis de seguridad está siendo extraordinariamente fuerte. Entonces, en este momento, yo te diría que casi la agenda como que se ha securitizado casi completamente, casi como que no se hablara de otra cosa acá. Eh, entonces,
Pero eso supongo y espero que no va a ser una cosa permanente. Es decir, creo que esta cosa va a tener, como siempre, tiene péndulos, ¿no? Tiene va y viene. O sea, piensa tú que los mismos, cuando se eligió el segundo organismo constitucional, el Consejo Constitucional, después de la derrota en el plebiscito, eh, ganó masivamente el Partido Republicano, que es la derecha de la derecha, como los republicanos de Estados Unidos. Es una escisión de la UDI por la derecha y que 35%, hacía 60 años que no había un triunfo político de esa envergadura, desde Frei Montalva al año 65. Que un partido obtuviera 35% así como mayoría, dominó el Consejo. 6 meses después hubo un plebiscito con los mismos electores, porque ahí ya no había, no era el problema que fuera el doble de electores, y esos mismos electores le dijeron que no a la propuesta constitucional que esa gente levantó, que era lo que ellos más o menos pensaban, o sea, tampoco es que hicieran otra cosa. Entonces, eso me hace pensar a mí, yo estaba confiado en que eso no iba a resultar, había mucha gente que estaba muy asustada, pero yo más bien interpretaba que había era nuestra propia impotencia la que nos hacía asustarnos de eso, en realidad no, eso no tenía Claro. por dónde, porque no es que haya una mayoría de ultraderecha ni nada, solo que es una sociedad que está muy golpeada. Por eso lo de la pandemia creo que es como un fantasma también, cómo nos ocurrió eso y las secuelas que dejó. Bueno, y fenómenos que todos apuntan en la misma dirección. O sea, una sociedad que no tiene capacidad como de cemento para poder y eso espero que pueda cambiar, pero esa es la tarea que tenemos que hacer de pensar cómo es eso hoy día. ¿Y cómo estás viendo el escenario de cara al nuevo ciclo electoral, digamos? No se sabe porque falta mucho. Falta Es mucho. lo mismo que la elección, es como es la elección de Estados Unidos. O sea, hasta anteayer Trump era el nuevo presidente, pero pasado mañana no sabemos. Eso sabemos. Bien, ¿Ah? No sabemos, o sea, recién vi una encuesta, no sé qué, que decía que Kamala Harris tenía 2 puntos más, o sea, entonces, ¿cómo es? O sea, no, acá es igual, lo más probable, sería lo esperable que ocurriera que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha. eh, Depende un poco cómo les vaya en las elecciones que tenemos ahora en octubre, que son municipales y regionales. Por primera vez en la historia vamos a tener una elección donde se elige todo el nivel subnacional y no el otro, no el representativo parlamentario, que la última vez como que hacía que tú ni te enteraras quiénes eran los que estaban en competencia. claro. Ya tenemos un ciclo de gobernadores regionales, con todo este problema de la fundación y todo muy difícil, pero mal que mal ya ahí hay algo que está, y eso es un indicador de qué es lo que puede pasar un año más después. Pero no tengo idea si aparentemente después de la convención y la elección de los republicanos para el Consejo Constitucional, José Antonio Kast, el líder de la ultraderecha, era el próximo candidato presidencial. Ahora todos dicen, no, él no va a ser de ninguna manera. Entonces sería Evelyn Matei, una derecha más Moderado. tradicional, pero eso es que es muy temprano, o sea, mientras más lo dices, más está en problemas la señora, o sea, porque te fijas, no sabes qué es lo que puede surgir, emerger ahora. Y lo mismo pasa con el otro lado, o sea, no hay muchos liderazgos, pero está Michelle Bachelet. Y uno dice, bueno, quizás sería un poco terrible que por tercera vez sea Michelle, pero capaz que sea la persona, pero es muy temprano. Entonces, es probable que haya un vuelco que se mantenga, sobre todo por esta crisis de seguridad, que si la seguridad es el principal problema, lo más probable es que se vote por la derecha, o sea, como que, ¿no? Claro, claro. Y ahí, Pero Gonzalo, después de estos dos intentos, digamos, de reforma que no salieron, eh, no es tampoco de que vos veas condiciones para una nueva movilización o para un nuevo estallido social. No hay condiciones en este momento. es que el estallido social no fue para una nueva constitución. Si el estallido social surgió por otras razones, o sea, la nueva constitución fue una manera del sistema político de canalizar algo que veían lo suficientemente poderoso como para tener que ofrecer un reordenamiento del naipe.
No, pero las condiciones no cambiaron sustantivamente para la gente No, tampoco. no, o sea, no se ha resuelto ninguno, pero ninguno de los problemas que lo originaron. Ni las Entonces, pensiones, ni la educación, ni la salud. Ahora le agregamos la vivienda, porque la crisis de vivienda está impresionante. Y se agregaron otras cosas. Este tema de la seguridad, ¿no? Y la seguridad incluyendo, como te digo, el crimen organizado, la informalización del empleo, es una cosa, o sea, estamos mucho más parecidos a Perú de lo que éramos hace 10 años. Había informalidad, pero es que ahora es, bueno, se han agregado temas. O sea, como si tú me dices, no, es que ahora ya no, no, no hay condiciones para plantear una nueva constitución. Pero los problemas que lo originaron y que tuvieron a la sociedad movilizada durante 10 años siguen exactamente igual. Y lo más probable, como hay una estrategia de bloqueo a la iniciativa del gobierno por parte del Parlamento, es que la reforma de pensiones que está planteada no se apruebe, que la reforma tributaria no se apruebe. O sea, puede, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, pero entonces uno no ve. Lo que pasa es que, claro, no está en este momento, no está sucediendo las cosas con esa curva de movilización que venía, pero los problemas están ahí. Por lo tanto, y la respuesta constitucional no funcionó. Entonces la pregunta es, ¿quién, quién, qué fuerzas pueden encabezar alguna propuesta que puede ser de reforma? Ahora es más fácil reformar la constitución que antes, porque mientras estaba sucediendo la convención y se pensaba que se iba a ser aprobada esa propuesta, las fuerzas que no les gustaba esa nueva constitución que iba a salir, aprobaron una disminución de los quórum para poder reformar la constitución, de manera que si se aprobaba se pudiera reformar fácil. Bueno, la vida te da sorpresa, no se aprobó, pero sí tenemos un mecanismo mediante el cual se puede reformar sin necesidad de hacerla de nuevo, reformar capítulos importantes. En este momento no hay ninguna condición porque la guerrilla política está, pero no hay nadie puede ponerse de acuerdo con nadie. Pero cerrado este ciclo, terminado este gobierno y reordenado el naipe, yo creo que es muy probable, creo que alguna fuerza puede decir, bueno, es que por un lado el sistema político que requiere reforma, pero por otro lado las demandas inatendidas. Y eso puede tener una parte de reforma constitucional y otra parte son políticas públicas. Es pensar una gestión pública distinta. Si tenemos a Trump en el gobierno norteamericano, se me imagina que no tenemos muchas posibilidades de cambiar mucho, pero eso no necesariamente así. Yo de pronto pienso que el tema de inseguridad, inmigración y crimen organizado tiene que ver con Venezuela. Si Venezuela sigue expulsando millones de personas por el continente, pero puede ser que eso también se resuelva, quizás. Yo creo que sería importante una transición en Venezuela. Si eso va a resolver o no, tampoco lo sé. O sea, yo lo veo así. O sea, bien, pensemos en nuestro vecino común, Argentina. O sea, eso ahora decimos, pero ¿cómo puede ser? En fin, etcétera. Pero eso mañana va a ser un caldero hirviente. O sea, eso no es banal. Ese personaje que gobierna y lo que está pasando ahí. Sí, hoy día todavía está ahí, ¿no? Dentro de un marco, pero de aquí a un año eso, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Si va a evolucionar hacia una dictadura, si va a evolucionar hacia un cambio en el otro sentido, si van a surgir fuerzas que puedan canalizar. buenísimo. Déjame hacerte una última pregunta, Gonzalo, ya para cerrar, más personal. ¿Cómo te llevas con la religión? ¿Te consideras un tipo religioso? ¿Cómo te definís? En términos de fe, no, de hace muchos años. Abandoné, digamos, fui bastante involucrado, digamos, en la iglesia católica de la época, la iglesia progresista, qué sé yo. Y hasta que me di cuenta que en realidad mis motivaciones eran valóricas y políticas, o sea, no le podía pedir a Dios que resolviera las cosas que teníamos que resolver nosotros. Esa era mi sensación. Recuerdo un tiempo, digamos, inmediatamente después del golpe militar, en círculos, digamos, de iglesia progresista, mis amigos pedían así, le pedían a Dios que cesara la represión, cosas así. Y yo decía, pero es que no, si no, Dios no tiene nada que ver con eso. Hay otra, entonces te lo digo como anécdota, pero es un poco esa mi sensación. Ahora, mi formación y mis valores y mi orientación le deben mucho a esa
a ese catolicismo progresista, digamos, de los años 60 70 claramente. Y mi ética también, ¿ah? Y a una ética cristiana, claramente. Pero eh, no en términos de fe y menos en términos de la religión institucionalizada, porque entre medio ya sabemos lo que pasó con la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Iglesia Católica se transformó en una asociación ilícita, o sea, en una asociación para cometer delitos, una asociación para delinquir. Entonces, ya ahí, pero eso es un tema que pasó después, pero digamos, en cualquier caso, creo que ahí hay un asunto que no. Eso, ese es mi. Antes yo me movía mucho en ese ambiente, pero eso en Chile dejó de ser, digamos, la iglesia ya no es un espacio para nada de eso. O sea, ni para la solidaridad, ni para nada. O sea, Bien, buenísimo, Gonzalo. Mira, la verdad que primero que nada, déjame agradecerte mucho por este ratito y nada, y también por lo que ha sido tu trabajo en estos temas. No sé si alguna vez tuve la oportunidad de decírtelo, pero las cosas que has escrito me han marcado mucho, me gustan mucho los temas, quizás porque no hay tanta gente en la región que esté en esta línea, que esté en esta línea pensando estos temas. Siempre me acuerdo una vez que visitaste Austin, estuviste allá visitando sí. la Universidad de Texas, yo estaba haciendo mi doctorado y te quedaste en casa o fuiste de visita, Ah, no sí, 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 recuerdo. Y ahí me tienes acuerdo que razón que tú fui, estabas en Austin, así tuvimos estuvimos, recuerdo que tuvimos una conversación muy linda. sí, es. Así que nada, agradecerte este ratito, ha sido ¿Y realmente quién es muy la lindo, muy, conversación? muy enriquecedor, con un montón de ideas súper interesantes para pensar. Podríamos seguir, pero bueno, creo que ya es suficiente. Y nada, y agradecerte de verdad, mandarte un abrazo grande y sigamos en contacto, sigamos en Ok, contacto. Capaz que alguna vez que vaya por Santiago te escribo y vemos de tomarnos sí, un sería café. buenísimo, sería buenísimo. No, un gusto de verte, Javier. Me hiciste hablar mucho, me hiciste pensar y espero que sea de utilidad. De ahí me cuentas. Dale, excelente, excelente. Mil gracias, te libero, te mando un abrazo grandote. Gracias por Estés bien, todo, Javier. Gonzalo. Chao.